creer, ya por supuesto, los que arrancaron en la escuela esta semana, también, ¿no? Pasó, fue como que salieron del carnaval llenos de papel picado y se metieron a la escuela y saliendo también, por supuesto, de este veranito, los últimos días que nos quedan para empezar a cambiar de estación. Lo mismo hoy, un día más que soleado, divino, para disfrutar esta linda tarde. Si te está tocando trabajar como a mí, disfrutala, por supuesto, con buena música y con la información que te interesa aquí en Radio 10. Sabés que hasta las 5 estamos con este magazine de los sábados. Mi nombre es Maru Rocha Alfaro. Le agradezco a Diego Cuartero hoy que está aquí llevándome el aire en los controles y por supuesto la musicalización, y salimos por las redes, así que a Sofi Pandolfi también, que está allí dándonos una asistencia, ¿no? En esto de las redes y en esto de hacer el vivo y poder encontrarnos no solo en el éter, ¿no? Sino también encontrarnos allí. Y vos que estás del otro lado, por supuesto, disfrutar. Hoy vos sabés que te traemos muchas cosas, el resumen semanal de lo que va ocurriendo aquí en Salta y también de lo que se viene. La verdad que unas semanas bastante movidas, según los que dicen astrólogas y astrólogos, hay unas conjunciones bastante fuertes. Parece que marzo va a ser tipo, lo que yo entendí más o menos después de haber escuchado a varios, tipo una licuadora. Así que prepárate, no necesariamente tiene que ser negativo, pero tipo prepárate para la acción, y creo que esto ya se está viendo. Vamos a hacer un resumen también de lo que fue el inicio de las asambleas legislativas, la presencia de las mujeres en la política. Nosotras tenemos una intendente acá en la ciudad de Salta, y qué tremendo que fue ver una foto a nivel nacional y ver mujeres, ¿no?, dando inicio a una asamblea legislativa junto al presidente. Y aquí en Salta realmente había que buscar a las mujeres con lupa en el recinto legislativo. Imagínense en la gestión, ¿no? Puedo recordar a Itatí Carrique, que puede ser la secretaria de las mujeres, y de ahí paremos de contar, muy pocas en las altas esferas o cabezas, ¿no?, que están definiendo ministras, casi nada, y hay, por supuesto, donde sí participan quizás un poco más de mujeres, tienen que ver en las distintas concejalías, pero es muy difícil. Vamos a hablar de lo que implica la violencia público-política, porque ha habido reuniones a nivel nacional con el comité de la CEDAW, que es el organismo internacional de la legislación vigente en torno a los derechos humanos de las mujeres, que ha tenido distintos encuentros en Argentina justamente para visibilizar esta temática. ¿Por qué? Porque este año es un año electoral y este mes, el 8 de marzo, es el mes de las mujeres. Recordemos que el 8 de marzo es un día que se conmemora, no que se celebra, se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora, donde muchas mujeres salimos a las calles justamente a reivindicar los derechos ya conseguidos, pero también a exigir que se cumplan, que se garanticen nuestros derechos laborales, a mostrar esas brechas y, por supuesto, a denunciar las desigualdades. De todas maneras, yo, ¿qué te digo? Que te quedes acá y escuchando, porque tenemos distintas temáticas y hay una puntualmente que tiene que ver con la salud, y le agradecemos a nuestra columnista, realmente que es divina, Laura Menacho, la ginecóloga, que este sábado nos está trayendo un temón, les voy a decir. Un temón, digo, para mucha gente. ¿Qué pasa con la sexualidad sin fines reproductivos, ¿no? Porque siempre está ligado al ser mamá, porque aparte decís sexualidad y pensás en la mamá, pero ¿qué pasa con la sexualidad sin fines reproductivos? ¿Es solo placer? Laura, ¿cómo estás? Hola Maru, acá también pasando las conjunciones astrológicas. Se viene bravo marzo, Aries. Sí, se viene se bravo. Siente, ¿no? Tal cual, mirá. Mucha energía en el gran signo de fuego. Tal cual, vino como Aries, digamos, empezó el año astrológico. Sí, es consecuente con el mismo. Es verdad. Sí, bueno, a ver, sí, bueno, y hablando un poco también de esto de los derechos de las mujeres, ¿no? Y ahora estaba pensando que causalmente estamos hablando de esto antes del 8 de marzo. Porque sí, siempre la sexualidad estuvo ligada a fines reproductivos. Pareciera que todas las relaciones deberían dirigirse a un mismo fin, ¿no? A tener hijos, cumplir con un modelo, con un mandato,
con lo que nos contaron que teníamos que ser, y es como que inconscientemente nos fue quedando esa semillita ahí adentro, sintiendo que para lo que servimos básicamente es para tener hijos. De hecho, cuando no pasa, no sucede por el motivo que sea, llega como una frustración, ¿no? Cuando llega nuestro fin de nuestra etapa reproductiva, sin hijos, queda esa sensación de frustración de que hay algo que no cumplí, ¿no? Sí, vos, no sé, vos ¿cómo viviste antes de ser mamá? ¿Cómo vivías vos el deseo de maternar o el no deseo? No lo tenía, justamente. Yo no tenía un deseo de maternar, aunque sí estaba vinculada, cuidaba muchos sobrinos y bueno, desde muy chica. Pero cuando yo me hice el planteo acerca de la maternidad, ya de más grande, después de los 20, cuando veía también esto, ¿no? Que vos estabas planteando, muchas amigas o del entorno más cercano que empezaban a casarse o que se casaban con el novio que tenían de hace un montón de años, cosa que a mí nunca me pasó, digamos, y digo, ¿no? De tener un novio de un montón de años primero. Entonces, después yo pensaba en torno a si quería ser madre y siempre me surgía que no quería. Claro. No dije nunca, pero no sentía que era que iba por ahí el camino, ¿no? Claro, y recién después de los 35, 37 empecé a hacerme como ese replanteo en torno a la maternidad con mi pareja, en ese momento quien era mi marido, y tomamos la decisión, sí, de ser papás y mamás. Y bueno, fue todo obviamente un cambio, ¿no? Además totalmente. Porque me genera la maternidad muchísima contradicción hoy, ¿no? En cuanto a lo que es la crianza. Entonces, claro. Es como un tira y afloje bastante interesante. Es como que no dimensionamos la responsabilidad que implica, ¿no? Exactamente. Como que tenemos en la cabeza, bueno, hay que hacer esto, naciste mujer, vas a reproducirte de esta manera, el hombre sí, pero no dimensionamos la responsabilidad que implica maternar. Yo durante muchos años hice fertilidad, hace como 6 años dejé la fertilidad. Mira. Y esta cuestión de por dónde pasa la maternidad y la paternidad de las personas siempre me hizo ruido, siempre, porque lo veía en el consultorio. Claro. Como que más de una vez, por no decir la mayoría, veía que la búsqueda de ese embarazo era como, ese hijo era la zanahoria del conejo. Entonces yo decía, wow, o sea, ¿qué es lo que hace que pongan tanto, y sobre todo la mujer, porque la mujer tiene que poner el cuerpo para la cantidad de estudios, para los tratamientos, para todo, qué es lo que hace que sigan año tras año en esta búsqueda, habiendo otras formas de maternar, ¿no? Que cada uno y cada una es libre de elegir la que sea y también es libre de elegir no maternar, pero a lo que voy es qué es lo que hacía, a mí me hacía ruido es qué es lo que hacía que pusiera el cuerpo de esa mujer durante tantos tratamientos para poder maternar. Entonces me preguntaba eso, ¿es un mandato? O sea, ¿qué sentirán con la negativa, con la beta negativa? Aparte de la desilusión propia, porque se lo tienen que contar a los demás también. Claro. Entonces siempre me hacía mucho ruido eso. Y hoy por hoy en el consultorio, bueno, este tema, el otro día que te lo planteaba, también venía en mi mente, porque también escucho muchas veces a mujeres que la típica frase, pero si no tenés hijos, ¿quién te va a traer un vaso de agua cuando seas vieja? Sí, tremendo es eso. Es tremendo, primero porque los hijos no venimos a traer un vaso de agua a nadie, con todo lo que eso representa, ¿no? Sí. Y segundo que yo no puedo decidir maternar para no estar sola cuando sea vieja. Claro, maternar entonces, por soledad, ¿no? Maternar exacto, para evitar la soledad. Claro. Sí. Entonces, volvemos a la misma pregunta, ¿por dónde pasa la maternidad? ¿Por dónde pasa el deseo? ¿Hay deseo realmente? ¿Y qué pasa cuando no hay deseo?
Y por ahí recapitulando un poco de lo que veníamos hablando, parezco reiterativa, pero quiero que entre así a fuego, y si no entra a fuego, soy la gota que orada la piedra. ¿Qué finalidad tiene la ESI? Y por ahí se preguntarán qué tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, para mí tiene mucho que ver porque es el comienzo. La finalidad de la ESI es aprender a cuidarnos desde niñas, desde niños, aprender a respetarnos y a respetar a los demás, a escuchar nuestro cuerpo y conocer nuestro deseo y respetarlo, poner límites. Todo eso nos va a llevar a elegir cuidarnos. Y todo esto, ¿de qué nos sirve? Porque somos personas, el ser humano es digamos, es social, entonces siempre nos vamos a estar relacionando. Y trabajar todo esto desde chicos, ¿para qué? Para no exponernos a riesgos físicos, emocionales, que después sea tan difícil sanar, ¿no? Sí, entonces, esta es la base para después decidir qué vamos a hacer en este caso, en este tema que nos trae hoy. ¿Cómo decidimos si maternamos o no maternamos y qué hacemos con nuestra sexualidad? Porque nuestro cuerpo, como decíamos al principio, que antes era solo para fines reproductivos la sexualidad, hoy por hoy la sexualidad ya no se ve más de esa manera. Pero nosotros, como en una bisagra, estamos todavía lidiando con ciertas estructuras. Las generaciones que nos siguen la van a vivir de otra manera, pero estamos ahí en ese tira y afloje, se tira y afloje. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra sexualidad cuando todavía no decidimos maternar? ¿Y qué pasa cuando decidimos que no queremos maternar? ¿Cómo, digamos, vivir nuestro cuerpo desde ese conflicto, que en realidad no debería ser un conflicto, pero constantemente la sociedad y los mandatos nos lo presenta como un conflicto? Sí, tal cual. ¿No? Sí. Por ejemplo, si no hablamos de métodos anticonceptivos, una mujer que todavía, que no sabe, o por ahí sí quiere, pero más adelante, pero no aprende a cuidarse, no va a poder hacer uso de esa cantidad de métodos anticonceptivos que hay, y así es como aumentan los embarazos no planificados. Después hablamos de interrupción del embarazo. Yo acompaño muchas mujeres que interrumpen embarazo y que no accedieron a un método, no porque, porque no le daba la cabeza para llegar. A todas nos da la cabeza para llegar a esos métodos anticonceptivos. La gran mayoría no llegan por falta de educación. Claro, sí, tal cual. Entonces, ¿cómo vivimos nuestra sexualidad cuando todavía no decidimos maternar? Tranquilamente y disfrutando de nuestro cuerpo y que no se vea interrumpido por un embarazo no planificado, por ejemplo. Claro. Bueno, aprendiendo a cuidarnos. Y después, ¿cómo vivimos nuestra sexualidad cuando ya decidimos no reproducirnos? Cuando decidimos que no queremos maternar. Hay muchas mujeres que saben, que lo sienten en su cuerpo, que no quieren ser madres, y eso es totalmente aceptable. Pero constantemente están interpeladas por los mandatos de la sociedad. Sí, tal cual. Entonces ahí en ese conflicto no solo hay que trabajar la decisión propia de decir no, yo no quiero, sino que encima tenés que sostener los duelos de la gente que te rodea porque está desilusionada, porque no va a ser abuela, no va a ser tía, porque no va a ser... Sí. Aparte, digamos, vos lo que estás mencionando, me recuerda muchísimo, viví durante muchos años, en el marco de mi familia con esa espera, ¿no? Sí, tal cual. Y con la espera ¿y cuándo elijo? Y cuando vino el primero no esperaban el segundo, siempre hay una espera. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, esta presión que vos manifestás, que se hace a nivel también social, obviamente, es muy fuerte dentro del ámbito de la familia, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Y eso es algo de lo que hablan poco, incluso, te diría, en el ámbito de muchos grupos de amigas,
si te toca compartir quizás durante años y tener distintos, ¿no?, espacios. Hay grupos, ¿no?, de amistades o de amigas y de amigos donde todavía ese statu quo de cómo tiene que ser la familia, de claro, cuándo tenés que ser madre, de cómo te tenés que comportar como madre, existe aquí en Salta, es muy grande, ¿no? Y bueno, reunirte, yo me acuerdo que me tenía como que preparar mentalmente para ir y poder pasarla bien, porque si no, viste, yo sentía que invadían mucho mi intimidad, ¿no? De tener como que explicar por qué no quería tener un hijo, porque era básicamente un tema de la charla seguro que salía, ¿me entendés? Sí, no, es terrible, es terrible. Entonces creo que es muy difícil, digamos, sobrellevar esas formas para muchas mujeres respecto a esto que vos decís, porque o pasa eso, ¿no? De a no querer hablar, básicamente, sobre el tema, o mentir también al respecto, o dejas de ir. Dejas de relacionarte. Exactamente. O dejas de relacionarte. Pero en el caso de las familias no se puede. ¿Cómo? ¿En caso qué? No, de las familias, ¿no? De las familias, totalmente, sí. Que en realidad, si nosotros desde chicos empezamos a aprender a respetar la decisión de los demás, nadie te puede cuestionar por qué no querés ser madre. Claro. Porque no hay punto de cuestionamiento, porque es una decisión tuya. No tenés la obligación de hacerlo. Ni de satisfacer a la familia de tu pareja, ni a la tuya, ni a nadie. Exactamente. Entonces, en esos momentos en que nuestro cuerpo está presente, es esa lucha continua entre vivir nuestra sexualidad versus justificar por qué no tenemos relaciones para reproducirnos. Claro. Sí. Ahora, lo que a mí también me hace ruido, porque no sé, tal vez sí, y si existe, por favor les pido que escriban y me cuenten. Pero yo todo esto de quién te va a traer un vaso de agua, lo escuché de mujeres. Ojo, estoy cejada porque soy ginecóloga y atiendo mujeres. Pero a nivel social, me muevo fuera del consultorio, yo nunca escuché que le cuestionaran de la misma manera a un hombre que decide no tener hijos que a una mujer. No, tal cual. Y a eso te iba a hacer referencia, ¿no? Cuando hablamos en relación a esto que vos planteás en el marco de lo que es la educación sexual integral. En el caso de niñas y niños, cuando vamos a los juegos, digamos, ¿a quién se insiste permanentemente con el juego del bebé, del cuidado del bebé, de dar la teta, de que vaya en el cochecito, a la nena? ¿No? O sea, es como que está, y esto todavía se sostiene en muchos hogares, y al varón, cuando vos haces lo mismo, digo, de insistirle en el rol del cuidado, que fue, por ejemplo, mi caso, yo en un momento, a mi nene, él andaba porteando un bebé, andaba con el cochecito, y para mi familia era muy difícil verlo entrar, por ejemplo, aceptarlo, así, ¿no? Que juegue como nena. ¿Y cuál es el miedo? Que después que se vuelva gay. Primero, se haga gay, se haga gay. No pasa por ahí, porque no pasa por ahí. Es otra construcción que no tiene nada que ver, pero nada que ver. O sea, no va a ser gay por el color que use de la remera ni porque pase un bebé en un cochecito. Y en caso de que lo fuera, ¿cuál es el problema? Exactamente. Exactamente. ¿Cuál es el problema? Y eso nos va condicionando, entonces después eso va coartando las decisiones. Y hay un punto en el que yo siento que se mezcla, esto un poco lo que te decía antes, que se mezcla nuestra sexualidad, nuestra vida sexual, y más allá de las relaciones de la vida sexual, cómo vivimos nuestro cuerpo sexual, se mezclan con esto del conflicto del fin o no fin reproductivo. Y entonces son mujeres que les cuesta vivir su sexualidad. ¿Y todo porque por una cuestión de un conflicto externo? Porque ellas no tendrían por qué sentir un conflicto. Claro. Entonces, me parece fundamental plantearse
cuestionarse las ideas, ver si realmente esas ideas que tienen, no del no maternar, sino de las que traen atrás que les hacen ruido, las creencias, las acciones, planteárselas como, ¿realmente son mías? ¿O es lo que aprendí, lo que tomé de mi entorno, lo que creo que tengo que cumplir? ¿O es realmente lo que yo siento? ¿Cuántas veces nuestras creencias no son realmente nuestras, sino que son heredadas? Y esto sin echar en cara a nadie, sino que gracias por lo que me trajeron, gracias por lo que me transmitieron, gracias por lo que me enseñaron, hoy yo elijo otra cosa. Y eso es una liberación, porque entonces ahí empezás a vivir de acuerdo a lo que vos sentís, no a lo que los demás esperan. Es un trabajo re difícil, sí, pero es re importante, porque afecta la sexualidad, la forma en que la vivimos. bien. Yo creo que aceptando nuestras decisiones desde nuestro lugar de mujer, ¿no? Como decir, bueno, a ver, yo siento que sí, hoy siento que quiero maternar. Está bien, hace 2 años no quería saber nada, bueno, hoy sí cambié de opinión. O no, o al revés. O nunca querer, y a pesar de los mandatos, seguir con esta sensación de no querer. Yo conozco muchas mujeres que no quieren saber nada y no entiendo por qué las cuestionan. Claro. Entonces aceptar esas decisiones desde su lugar de mujer, desde su cuerpo, porque es poner el cuerpo y no solo para el embarazo, parto, puerperio y lactancia, sino para toda la vida. Exactamente, esa parte te iba a aclarar. Claro. Sí. Para toda la vida. Sí. Entonces, es muy importante esa decisión. Aparte de no traicionar nuestro propio deseo, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. Sí. Eso es lo fundamental. Y respecto a esto de el deseo en torno a la toma de decisiones y en el proceso de la vida en el que estamos tomando las decisiones, ¿no? Porque no creo que no es lo mismo, digamos, querer ser mamá a los 20, a los 30 que a los 40, ¿no? Siempre hay como, obviamente, o pros o contras seguramente, pero son distintas etapas del desarrollo de la mujer en esos años, muy distintas, ¿no? En esas décadas. Totalmente. Y vamos cambiando, y podemos ir cambiando de ideas, sí. Y un día, una etapa sentirlo de una forma y otra de otra, pero siempre aceptándonos y que sea en función de nosotras, no en función de lo que espera nuestro entorno. Porque además tenemos mucha energía. Nuestra energía productiva no es solo para reproducirnos, nuestra energía productiva puede estar destinada a maternar un montón de cosas, no solo un hijo real, sino proyectos de vida, proyectos laborales, deseos, actividades, nuestra vida misma. Exactamente. Al final de cuentas, cada uno tiene que vivir de una manera acorde a nuestro ser, ¿no? Porque, como te decía antes, no tenemos hijos para que después nos traigan un vaso de agua, y los hijos no vinimos al mundo para servirle un vaso de agua a nadie. A lo que voy, a mi mamá le pasa algo y yo voy a estar ahí para ayudarla, pero no es mi fin en esta tierra, en esta vida. Por supuesto que estaré, pero yo no vine a eso, vine a vivir mi vida, y mis hijos han venido a vivir su vida. Claro. No a acompañarme cuando yo sea vieja, si llego. Exactamente, sí, tal cual. Esto creo que es central sobre todo para un imaginario, ¿no? Que hay quizás muy arraigado acá en la sociedad de Salta, el tema de venir a cuidar a nuestros padres, ¿no? Sí. Y creo que es no solo en Salta, sino en el norte, ¿no? En toda esta zona andina, que no tiene que ver con no cuidar, ¿no? Tiene que ver con que vos vengas con ese mandato puntualmente. Exacto, a eso voy. Sí. Porque parece, se puede malinterpretar, y no voy a no cuidar, ¿no? Por supuesto que ahí estaré. Exactamente. Pero no vine a eso. Exactamente. Y estoy hablando de parejas heterosexuales, ahora vamos a las parejas homosexuales. Por suerte hoy
están las terapias de reproducción asistida, y para aquellas y aquellos que quieran maternar y paternar existen otras posibilidades. Pero de entrada está el cuestionamiento. ¿Y cómo van a tener hijos dos mujeres juntas? ¿Cómo van a tener hijos dos hombres juntos? Vos fíjate, que lo que te decía al principio, pareciera que todas las relaciones tienen que ir para ese fin. Sí, tal cual. Y siempre el cuestionamiento. Creo que está muy bueno el punto de reflexión que estás trayendo en torno a esto de la sexualidad sin fines reproductivos, que tiene para también hablar ampliamente, ¿no? En torno a también las nuevas parejas que se van conformando, las nuevas familias que se van conformando, que tienen que ver con la diversidad y con esta cuestión de tener no solamente una responsabilidad afectiva, sino también en el marco de lo diverso, ¿no? Y esto también implica la educación sexual integral, ¿no? El respeto. Que nace de ahí, tal cual. Bien. Nace de ahí. La verdad que hermoso poder hacer este intercambio y dialogar en tus columnas, Laura. Es re lindo hablar con vos, Maru. Me encanta. Y esperamos que también la audiencia pueda disfrutarlo. Sabemos que los sábados hay mucha gente que se conecta allí trabajando, y bueno, que además de ser una compañía, nos genere la radio y musiquita, nos genere estas otras reflexiones, ¿viste? En torno a algo que es tan fundamental en la vida, que es justamente o generar vida o no, ¿no? Y si no, cómo generamos otras cosas y no nos sentimos frustradas por los mandatos, ¿no? En el caso de las mujeres. Así que muchas gracias, Laura, y hacemos fin de semana de por medio. Sí, fin de semana de por medio. Un beso grande. Bueno, un beso enorme. Buen sábado. Un beso a todas y a todos. Gracias. Gracias. Y así estábamos en diálogo con Laura Menacho, ginecóloga, la doctora que nos hace las columnas de salud sexual y reproductiva, y también, por supuesto, no reproductiva. Vos quedate ahí escuchando un poquitito más de música, que enseguida volvemos con esto que es Siempre Estás.